De la calle Lombana, Humberto. ¿Usted no tiene nombre compuesto? No. ¿O no lo quiere confesar? No tengo. Y mi hermano tampoco. Mi hermano se llama Mario. Sí. Todos mis compañeros de esa época tenían nombres compuestos. Claro. Y nosotros no, por alguna razón. Mis padres no lo pensaron. Yo sí tengo y no se lo voy a contar en cámara. Sí, eso es mejor que sea clandestino, ¿no? Que además porque mi nombre, mi segundo nombre, puede ser un poco más juvenil que Octavio. Entonces mis primitos, cuando era niño, intentaron llamarme si yo no entendía. Pero ahorita que termino de grabar le cuento. Bueno, perfecto. No sabemos qué número es este episodio porque nosotros grabamos en desorden. Sí. Nosotros, como una carretera destapada, paramos en el camino, tomamos cerveza o aguapanela con queso. Aguapanela con queso, sí. Subiendo a letras. Exactamente. Sí. Entonces no sabemos qué es, pero sí sabemos el tema. Hoy vamos a hablar de algo que resuena mucho en su pensamiento político y en su trabajo político, que son los conceptos, como podríamos denominarlos, de equidad y tributación, que desde la primera vez que yo le escuché el cuento me llamó mucho la atención, porque si bien tiene bastante lógica relacionarlos, uno como que no, como ciudadano de a pie, pues tampoco es que como que piense en ellos en conjunto. Y le voy a proponer algo, comencemos a hablar, y de ahí vamos viendo cómo nos despegamos, de algo que le he escuchado a usted varias veces, que usted denomina la cancha desbalanceada, y eso me ha llamado mucho la atención. Ese símil que usted establece entre la equidad y una cancha desbalanceada, obviamente en el contexto colombiano. Pues dijéramos que es una historia muy interesante porque todo el mundo entiende que esta es una sociedad muy inequitativa. También algunos dicen más bien que es desigual. Ahora podemos hablar un poco de... Muy bien. Yo creo que hay una sutileza y una diferencia, pero no importa porque todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuál es el problema desde la política, sobre todo en una campaña electoral, para tratar este tema? Que lo que uno diga la gente piensa que es demagogia y no le paran bolas. Dicen, no, pues estos tipos que dicen que van a combatir la pobreza, a buscar la igualdad, la equidad, etcétera, sí. Suena como una letanía, como cháchara, como oír llover. Entonces, en la campaña del 2018 yo presenté unas propuestas sobre este tema, que incluso estaban bajo el título de algo que llamé Primero los pobres. Sí. Entonces ahí venía la burla. Eso es lo que dicen todos los políticos, que además son unos faltones, piden el voto y después desaparecen, etcétera. O sea que es un tema que es paradójico, porque la gente sabe que es cierto que tenemos un problema, sí, que es un problema serio, pero cuando se proponen soluciones suena a disco rayado y es realmente muy difícil llevar el mensaje. Entonces, primero lo que le prometí. Yo suelo usar más bien el término equidad porque me parece que la noción de igualdad es muy controversial. Uh-huh. Realmente los miembros de la especie humana no somos iguales, en ningún sentido, ni físicamente, ni en el fenotipo, ni en las capacidades y las habilidades. Uno puede ser un gran pianista y otro señor no le sirven las manos sino para arreglar carros o escribir con tiza en un salón de una escuela. Luego, igualdad tiene ese problema de que es que en sí misma es un poco contradictorio y contraevidente. Obviamente que eso se empezó a remediar con la teoría de que era igualdad ante la ley. Pero también ese concepto se fue debilitando, porque la igualdad ante la ley no es suficiente, porque hay tales desigualdades estructurales que exigen unos tratamientos legales también diferenciales. Eso lo trabajaron mucho los gringos con esa cosa que llaman affirmative action, que no es que la ley sea neutra y lo esté mirando a usted de lejos y yo lo trato igual, pero no, es que no somos iguales en profundidad. Y por eso se estableció la tesis de que el Estado, o sea, la ley, tenía que privilegiar a los que estructuralmente eran más débiles. El caso más notorio es el de las mujeres. Es decir, no, es que hay que hacer una política afirmativa frente a la mujer porque lleva 3.000 o 4.000 años de ser pretermitida, de ser abusada y de ser olvidada. Eso tuvo un éxito muy grande por allá en los años 60, y en particular en el caso de Estados Unidos en el Partido Demócrata.
Hoy también está empezando a disminuir esa noción, a disminuir su intensidad, su legitimidad, porque han surgido nuevos movimientos que dicen, no, pero ¿por qué mi hijo blanco quiere entrar a la universidad, pero no se puede porque hay cupos asignados para los afros, para los de las etnias? Luego, eso todo está en evolución. Por lo tanto, a mí me parece que el concepto más acertado es el de equidad. La sociedad lo que tiene que ser es equitativa, porque ahí sí caben todas las acciones afirmativas, etcétera. Bueno, eso es una pequeña digresión inicial para como una cosa de calentamiento. Muy bien. Entonces yo empecé con la tesis de que primero los pobres, y siempre sufriendo críticas o falta de atención, o muchas personas pensaban que eso era... Que era un copy publicitario y ya está. Ya hay una cosa ahí de unos políticos que hablan paja, ¿no? Sí. Pero yo traté de consolidar eso con unas fórmulas. Entre otras cosas, hace relativamente poco, el presidente Gustavo Petro lanzó una tesis que la comparto con Petro esto, no otras cosas. Okay. Quienes nos siguen, sí, espero que entiendan que no se trata de asumir en la globalidad las tesis del presidente de la República, pero en este caso él dijo algo que corresponde exactamente a lo que yo llamé primero los pobres, y es lo siguiente: el desarrollo nacional en estos 200 años de vida republicana ha sido como repetitivo en el sentido de que se concentra en las zonas más desarrolladas. Desarrollo trae más desarrollo, sí. O sea, las inversiones del Estado van más hacia esta zona andina, ajá, que está en las faldas de las cordilleras, y entonces todo va fundamentalmente a Medellín, naturalmente Bogotá, Cali, y el Triángulo de Oro, como lo llaman, un poco pretermitida, la costa caribe, cuando ahora hay unos desarrollos en Cartagena, Barranquilla, sí, realmente muy impactantes, pero es como un esquema, un modelo de desarrollo que lo que hace es aumentar la brecha en vez de disminuirla con la periferia de Colombia. Con relación a las otras regiones, claro. Entonces, mi propuesta, lo que decía es lo siguiente: me comprometo, si soy presidente, a que cuando empiece a hacer el presupuesto arranco por la periferia, de tal manera que cuando se acabe la plata no termine los damnificando al Chocó, a Tumaco, al Guainía. Entonces la plata alcanza hasta donde alcance, pues porque la plata no aparece en los árboles. Sí. Pero si usted pone primero los pobres, esa era la razón de ese titular, es cambiar el orden de la presupuestación, que coincide, acabo de decirlo, con esa tesis de Petro de que es que nuestro desarrollo ha sido deliberadamente dirigido a las zonas más desarrolladas, lo cual, dijéramos, implica una enorme inequidad, y ahí viene también nuevamente la palabra equidad. Por ejemplo, Petro dijo que las vigencias futuras no le gustaban, que él quería cambiar eso. ¿Qué son vigencias futuras, para que nos entiendan? Pues que cuando se va a hacer una gran obra, dijéramos una 5G, ajá, una infraestructura enorme, una vía de las mejores especificaciones, pues el presupuesto de un año no alcanza. Entonces hay que afectar el presupuesto de 5, 10, 20 y hasta 30 años, porque es un esfuerzo de racionalizar la acción del Estado para que no se queden los elefantes blancos, y eso suena perfecto. Uh-huh. Pero ¿qué fue lo que dijo Petro? Que eso ha significado un poco en la parálisis de muy buena parte de la presupuestación, que ya está comprometida en obras importantísimas, pero que siguen de manera redundante favoreciendo a las zonas ya desarrolladas, y que al contrario él lo que cree que hay que hacer es revertir eso para que cualquier esfuerzo de largo plazo tome en consideración lo que he llamado la periferia. Yo creo que en eso Petro tiene razón en la teoría. ¿Cuál es el problema? Que en la práctica esas vigencias futuras son garantía de los contratos de concesión, etcétera, claro, etcétera. O sea, eso en la práctica es muy difícil revertirlo. Pero a mí me parece que sí es un diagnóstico certero sobre una circunstancia del desarrollo de Colombia que ha terminado favoreciendo más las zonas más desarrolladas.
Y en lo humano, y ahí viene el tema de la cancha desbalanceada. Sí. Y es una realidad, no es demagogia. Es que cada colombiano al nacer tiene muy buena parte de su vida ya convertida en un designio. Si usted nace en Quibdó, dijéramos que la cancha es esta. Sí. Y entonces los que nacen en Bogotá y van a los mejores colegios arrancan la carrera desde aquí y el otro arranca mucho más atrás. Tal cual. Entonces nunca alcanza, su vida casi que ni le da para llegar a donde salieron. Donde empezó el otro. Donde empezó el otro. Eso hay que decirlo con calma y con tranquilidad, no para la lucha de clases ni nada, que es la parte que de la fraseología de Petro a mí me molesta, porque es un poco metiéndole odio a esta sociedad, pero la realidad sí es que la vida de muchos colombianos, de casi todos, depende de las circunstancias exógenas a él, dónde nació, quiénes son sus padres, a qué escuela lo llevan, cuáles posibilidades reales tiene. Eso no debería ser así. Ahora, que sea difícil revertirlo, claro que lo es, pero la acción del Estado sí debería estar dirigida a tratar de igualar la cancha. Nunca será igual. Yo vuelvo al principio. La igualdad es como un espejismo que es difícil encontrar. Pero el Estado no puede ser indiferente, aún dentro de un esquema de libertad económica, de una visión liberal de la democracia. Estas acciones del Estado, interventoras, sí deben buscar igualar la cancha. Dijéramos, el mejor instrumento es la educación. Pero fíjese la paradoja de Colombia, que es dramática. La educación, en vez de conjuntarnos, nos está dividiendo. La educación de calidad que imparten los privados, y lo han hecho muy bien, Claro. no es una diatriba contra la educación privada, está generando distintas sociedades. Las personas que van a las mejores instituciones educativas y universidades cada vez se alejan más del resto de la población. Quedamos como en unas burbujas. Yo recuerdo que los sábados de niño me llevaba a mis niños a los conciertos de la Luis Ángel Arango, que había los sábados, y les decía, vámonos en buseta, porque es que ustedes nunca más van a tener oportunidad de montarse en una buseta. Y en efecto, esa es la realidad, esto no es demagogia. Luego me parece que todo eso ha ido creando una sociedad muy deshilachada. Yo sí veo que no hay como un punto de encuentro. En el pasado siempre ha habido universidades privadas desde hace 300 o 400 años. Yo Sí. no estoy diciendo que no, y de excelencia. Pero me parece que la educación pública antes sí era más punto de encuentro. En Manizales, nuestra tierra, Sí. existía el Instituto Universitario, que era el colegio oficial muy superior a todos los colegios privados, o por lo menos igual. O por lo menos igual, exacto. Y allí había un encuentro de todos los manizaleños jóvenes. Allí concurríamos todos. Y en mi colegio, regentado por curas, pero policlasista hasta los tuétanos, uno tenía contacto con lo más privilegiado de la sociedad y con los que tenían mayores necesidades insatisfechas. Y luego entro a la Universidad de Caldas y usted se sentía inmerso en una población que tenía todos los matices de la organización social. Uh-huh. Yo no dejo de agradecer eso. Yo creo que lo más importante de mi formación no fue solo lo que aprendí de los libros, sino la convivencia, donde uno tenía una mayor capacidad de entender la sociedad como un todo. Hoy cada vez estamos más distantes, cada vez más burbujas, cada vez más deshilachados, y la educación no está prestando el servicio de punto de encuentro. Yo propuse en estas discusiones la creación del servicio social a cambio del servicio militar, como una especie de obligación para hombres y mujeres, Sí. que todos se volcaran a la Colombia de raíz, la de verdad, a convivir, a ayudar, a sentir una solidaridad entre colombianos que hoy no existe. La identidad nacional colombiana es muy frágil y muy nueva. Aquí, esto creo que ya se lo había dicho,
Aquí, ¿cuándo empezamos? ¿Qué es ser colombiano? Es, dijéramos, una pregunta difícil de responder porque somos colombianos hace muy poco. En términos históricos, esto es un segundo. Entonces, nos encontramos con que yo digo que ser colombiano en el siglo, en la primera mitad del siglo XX, la transmisión de la colombianidad la hacían los partidos, Okay. el sistema educativo y la religión. Pero todo esto fue decayendo. Y después, esto es una broma, pero que creo que es una caricatura, que ser colombiano era oír el minuto de Dios y ver jugar a la selección Colombia. Entonces eso era ser colombiano. Okay. Yo creo que estamos en un proceso de mayor integración, pero también de mayores tensiones, violencias y una efervescencia de insatisfacción muy grande. Pero ahí vamos armando un país, eso toma tiempo y siempre ha sido así. Entonces, estamos hablando de una cancha desbalanceada desde el principio, Sí. una gran inequidad, y ahí entra el tema tributario sobre el cual quisiera que volviéramos más adelante, pero ya para resumir, porque es que las sociedades solo tienen dos maneras de encontrar la equidad, o los tributos o la revolución. Es decir, o usted hace una revolución más o menos violenta, coge unos patrimonios de unos privilegiados y los distribuye, o aplica los impuestos que tiene el mismo efecto sin balas. Okay. Obviamente que yo diría que es casi obvio que lo que queremos es mayor tributación en el entendido de que tiene que tener claro, tiene que consultar la realidad, no se trata de matar la gallina de los huevos de oro. Pero nuestro tema de tributación políticamente ha sido también muy variable porque está muy conectado con la ideología. Sí. Hay quienes dicen que lo que hay es que bajar los impuestos, otros que dicen que hay que subirlos, hasta dónde interviene el Estado, qué tanto la economía privada contribuye a la equidad. Bueno, ese es un mundo fascinante. Entonces, lo que quiero decir es que ese mundo fascinante de la tributación hay que mirarlo a la luz primero de la convicción política que usted tenga, cuál es el papel del Estado, lo cual tiene naturalmente características ideológicas, y luego entender que históricamente la tributación en Colombia es como un electrocardiograma que sube y baja dependiendo de las orientaciones de quienes nos gobiernan, pero es el instrumento único, pacífico, para ir consiguiendo cada vez mayor equidad. Termino esta parte con una frase que es absolutamente patológica. Todo eso que estoy diciendo, esto último me parece que es obvio, pero a usted le va a sorprender esto. En todos los países hay mayor inequidad antes de impuestos. Okay. Y los impuestos mejoran el nivel de equidad, menos en Colombia. En Colombia los hay impuestos... una relación directa en las demás partes, aquí no. Aquí no nos hace cosquillas la tributación. Es una cosa inverosímil. La inequidad se mide a través de eso que se llama el índice Gini, Sí. que el de Colombia es malísimo. Es una vergüenza. Somos campeones mundiales de inequidad. Premio Nobel de inequidad. Esto es absolutamente increíble porque este país, que cuando yo iba a la escuela nos decían que éramos muy pobres. Ahora hemos visto pues que no somos ricos, pero tampoco somos tan pobres y que el país ha crecido. Y sin embargo sigue manteniendo esa inequidad. Y usted aplica los impuestos y el índice Gini es casi igual. No mejora. Después de impuestos, luego es algo que estamos haciendo muy mal. Y entonces dejo ahí planteado eso porque hay una gran incógnita y también un poco misteriosa. ¿Qué es lo que nos pasa? Que los impuestos no producen el efecto pro equidad que producen todos los países. Pero el misterio sería la respuesta que a mí, por ejemplo, como ciudadano se me viene inmediatamente. Usted me cuenta el diagnóstico y es que la culpa es de la corrupción o hay más cosas. No, la corrupción evidentemente es un hueco negro que cada vez está creciendo más. Decir cuánto vale la corrupción es muy difícil, hay 1000 cálculos, etcétera. Ajá. Pero dijéramos, esa es una de las respuestas, en efecto, que entonces parte de los tributos se los embolsillan, y no es poca parte. De acuerdo. Bueno. Segundo, el problema de la corrupción, yo lo contrasto con el esquema de intervención del Estado. ¿Qué es lo que quiero decir? Dijéramos, en el pasado el Estado se esmeraba, pobremente, pero
hacía lo que podía en lo que se llamaba el subsidio a la demanda. Y entonces pongamos el ejemplo del Instituto de Crédito Territorial. Entonces usted era un empleadito de bajo rango y quería una casita para su familia, y entonces el Instituto de Crédito hacía casas. Sí. Entonces subsidiaba esas casas. Esas casas eran más baratas que el mercado, Sí. porque el Estado las ofrecía a ese pequeño empleado que entonces lograba la casita. Y ese día pues hacía una gran fiesta y tal. En ese esquema a mí me parecía, o me parece, que la corrupción era menor, porque siempre se robaban algo, pero era un maestro de obra que se robaba un pedacito de lo que construyó como casa del Iscredial. Y entonces yo creo que la corrupción era de menor impacto. Esto fue cambiando hacia lo que se llama el subsidio a la oferta. Entonces ya la idea era, no hagamos casitas. El Estado no debe estar haciendo casitas porque eso es muy ineficiente. Sí. Hay más gente que casitas y nunca va a copar la oferta con la demanda. Entonces más bien lo que tenemos que subsidiar es a los privados que hacen casas. Entonces viene el subsidio. Yo le doy un subsidio a usted, ciudadano, pero usted vaya y compre la casa, busque unos ingenieros importantísimos que hacen grandes desarrollos urbanísticos. Y en esos contratos entre el Estado y el gobierno, y lo mismo pasa con la minería, con el transporte masivo, por donde usted toque, este Estado actual, que está más dirigido a ayudar es a la oferta y no a la demanda, usted le cambia una coma a un contrato, son unos contratos como de 500 páginas, Sí. con unos algoritmos. Y si al final la coma no está al lado del 0, sino al lado del 5, ese es el serrucho más grande de la historia. Estamos viendo, cada vez tenemos el serrucho más enorme. Sí, siempre hay uno más Hay escandaloso uno que más, otro. que creo yo que en buena parte es producto de todo este sistema donde el Estado lo que hace es dar... Yo no estoy diciendo que todo tenga que ser función del Estado. O sea, no llego hasta allá, pero tampoco soy tan neoliberal como para decir que hay que desmontar el Estado y que todo lo hagan los particulares. Porque a mí sí me parece que el sistema de conceder grandes contratos a particulares disimula más fácil la corrupción. Se necesita un experto para que en un contrato de concesión de transporte masivo usted encuentre dónde está el truco. Eso no es tan fácil y me parece que entonces se ha incrementado la corrupción, además de también el debilitamiento moral. Yo sí creo que hay un problema de valores entre los colombianos. La tesis de que el que es empleado y no roba, lo que es bobo, siempre el bobo sale adelante. Todo eso el vivo sale adelante. Perdón, sí. Sí. Y todo eso me parece que se ha incrementado una cierta tolerancia con una corrupción que se volvió paisaje. Pero ahí hay una de las respuestas. Pero yo creo que no es suficiente. A mí me sigue pareciendo que la situación nuestra de inequidad post impuestos, después de los impuestos, sigue siendo muy difícil de descifrar, porque es que somos muy pocos países a los que nos pasa eso. Nosotros, algunos dicen que somos el de mayor deficiencia en el índice Gini, o sea, el país más inequitativo del mundo. Algunos dicen que no el más, pero sí estamos entre los 5, sí. Y muy mal acompañados, al lado de Honduras, de Haití. No hay razón para que eso sea así. Y me parece que ese sí que sería el principio realmente de una renovación nacional, pero bueno, hasta ahora realmente no se ha podido, ¿no? Que usted recuerde, ¿hubo alguna vez donde esa relación con ese indicador fue mejor? Pues en la época que uno le ha tocado vivir, no tanto. No. O sea, ha sido una constante pues en los últimos 50 años. Ha mejorado, sí, mejora levemente Pero en ciertos momentos. Sustancialmente, ¿no? Pero seguimos siendo país, por definición, inequitativo. Ojo con los conceptos, porque sí ha habido programas de lucha contra la pobreza, sí, y algunos han tenido éxito. Recientemente oímos unas cifras donde se ha rebajado la pobreza monetaria, etc. No nos confundamos. No es el problema solo de pobreza mirado aisladamente, es de equidad, es la forma como la sociedad distribuye sus recursos, con unas brechas enormes entre unos privilegiados y otros que apenas tienen que bracear todo el día para sobrevivir, ¿no? Claro, y ahí, entonces ahí juega
perfectamente bien, o aplica más bien, para no decir juega, aplica muy bien ese concepto que usted dice, y es el desarrollo en Colombia es tan centralizado porque, pues, por supuesto, es en las grandes urbes donde más impuestos se pagan, y son esas grandes urbes las que quieren, pues, que esos impuestos permanezcan en su territorio y no, en cambio, que se vayan a otro lugar. Entonces estamos hablando es más como de unas autonomías regionales, y no una construcción de país. No, pero claro, además eso que usted está diciendo es cierto, y esto es como Jano. Acuérdese que Jano tenía dos caras, ¿no? Sí. Estas son las dos caras. Una, esta circunstancia de concentrar el desarrollo de manera repetitiva en las mismas zonas genera la fractura del Estado. Los territorios pobres cada vez están más pobres, o por lo menos no logran acortar la distancia con las zonas más desarrolladas. Y eso que se aplica al territorio, la otra cara de Jano es que también le pasa a la población. Entonces, claro, si usted vive en el Chocó, en Tumaco, en los territorios de la Orinoquía, Sí, Putumayo. Recibe el doble castigo. El castigo del territorio marginado y, por lo tanto, el castigo de unas poblaciones empobrecidas. Fíjese que cuando precisamente estábamos en La Habana en el tema de lograr, como se logró, la cesación de combates con las FARC, que algunos todavía siguen criticando, a mí me parece que este es un tema que ya deberíamos doblar esa hoja, pero bueno, y cada quien piensa lo que quiere, pero lo cierto es que, dígase lo que se diga de ese proceso de conversaciones y de paz, pues se desmovilizó la guerrilla más grande y la militarmente más poderosa de toda Latinoamérica. Pero uno de los elementos para lograr eso fue precisamente lo que se llaman los planes de desarrollo con enfoque territorial, que lo que buscaban era establecer esos territorios donde no solo había condiciones más difíciles, sino que allí también se concentraba el conflicto. En parte por la pobreza, pero no solo por la pobreza. Este punto es clave, porque en eso tenemos una discusión nacional aún no resuelta. Acuérdese que Belisario Betancur fue el primero desde el gobierno, no el primero como intelectual, el primero desde el gobierno que dijo: las causas de la guerrilla son causas objetivas, es decir, que es la pobreza. La pobreza y la miseria son la causa de la guerrilla. Resulta que esa tesis tiene debilidades, porque hay territorios donde en medio de la gran pobreza hay una paz, dijéramos, 100% garantizada. Y si usted mira el panorama latinoamericano, con mayor razón, hay países mucho menos desarrollados que Colombia que no tienen guerrilla, y si la tuvieron fue una cosa muy breve. Okay. Siempre sigue siendo una gran pregunta por qué guerrilla que hubo en tantas partes se quedó en Colombia. Ya llevamos 60 años y no se ha podido con ese problema. Entonces, ese es el tema de las causas objetivas. La otra visión es la de las causas subjetivas. Cuando Manuel Marulanda, entonces, en el año 1964 ya arranca lo que después se llamó FARC. Allí la idea no era solo las dificultades agrarias de esos grupos de ciudadanos, sino evidentemente causas subjetivas. ¿Qué quiere decir causa subjetiva? Que eran proyectos organizacionales con fines políticos para generar efectos en la conducción del país. Ya nadie duda de que el comunismo línea Moscú ayudó a la creación y prosperidad de las guerrillas. Lo hizo a través, por ejemplo, del Partido Comunista. Eso no es un insulto, eso es ya algo que nadie discute. Y por lo tanto, cualquiera de las dos tesis es insuficiente. La guerrilla se vale de las causas objetivas de la pobreza, sobre todo para reclutar, para generar insatisfacción, pero también hay un designio político. Ese designio político, por allá en el 94, fue lo que dio lugar a la tesis Álvaro Gómez, por ejemplo, de las repúblicas independientes. Entonces vino la respuesta militar, bueno, y seguimos en buena parte en esa historia que no ha terminado y que ha sido dramática. Entonces, esto se va correlacionando, pero mantiene, como lo decías ahora, mi estimado Octavio,
una situación de inequidad en Colombia que no hemos podido superar, ¿no? Y pareciera que eso, es decir, como que la voluntad política no tiene mucha pinta de que mejore esa relación en un futuro. Esa es una pregunta crucial que es difícil de responder porque generalmente se suelen dar respuestas extremistas o exageradas. Dijéramos, la respuesta que está dando el pacto histórico en este momento en Colombia es, no, es que estos son 200 años de unos descendientes de esclavistas, explotadores y corruptos que odian a los pobres, y entonces es obvio que aquí la inequidad se mantiene porque la clase dirigente ha sido una clase dirigente abyecta y que ha pensado solo en su propio enriquecimiento personal. Me parece que esa es una caricatura inexacta, aun cuando hay de eso. Claro. Pero es muy desbalanceado porque yo sí creo que ha habido, con cierto grado de permanencia y sostenibilidad, un esfuerzo de mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Si uno lo ve en las cifras, la vida de hoy de un joven llamémoslo estrato 2, es difícil, pero mucho menos de lo que era la vida de sus abuelos. Luego, me parece que no reconocer que ha habido ciertos progresos, pues es también un acto de miopía. Pero lo cierto es que aún en medio de esa discusión persiste la inequidad. Entonces, la pregunta que se hace habitualmente muy dramática es esa. Entonces es que la clase dirigente, no como quiere. dice el pacto histórico, no quiere y se vienen a enriquecer aquí, que me parece que algo hay, pero no es toda la respuesta. Pero entonces, ¿qué es lo que nos pasa estructuralmente que mantenemos esta situación? Yo tengo el recuerdo de un librito, creo que era una carátula amarilla, de hace por ahí 20 años, que escribieron Armando Montenegro y el Rafael Rivas, que en ese entonces, creo que esto era bajo el gobierno de César Gaviria, y Rivas creo que era consejero económico de la presidencia. Okay. Y es una cosa muy impactante, porque en una cosa muy seria, llena de cifras, sin demagogia, casi que sin adjetivos, mostraban que por lo menos la pobreza extrema, Colombia sí tenía la capacidad de eliminarla. De eliminarla. Sí. No toda la pobreza, pero la miseria, extrema, digamos. ajá. Y entonces uno ve que todavía hay cifras de miseria en Colombia. Y al mismo tiempo, el país pobre que nos dibujaron nuestros maestros. Yo recuerdo un profesor nuestro allá en la escuela primaria que lo llamábamos Concluyo. Y él siempre decía, no, pues es que somos pobres. Y uno empezó a creer eso, no, pues que somos pobres, que estamos en la olla porque no hay nada que hacer. Colombia hoy no es eso. Colombia ha adquirido cierta importancia. Tiene una economía mediana, llamémosla de clase media en el mundo, pero que ha venido progresando y que ha logrado satisfacer necesidades importantes. El otro cuento que nos echaban en el colegio, como yo estudiaba en Manizales, al lado del volcán del Ruiz, Sí. nuestros profesores decían que el Ruiz era el león dormido, que ese era un volcán dormido, que eso nunca iba a hacer erupción, entonces uno no le paraba bolas. De acuerdo. Simplemente veía el nevado tan lindo por las mañanas, hasta cuando hizo una cuasi erupción, porque lo que hizo fue medio estornudar. De acuerdo. Eso no fue, pues, Y ahí ya la gran luego debacle. Sí, mire usted. Estaban haciendo una siesta. Sí, sí, exacto, y ahí está. Lo que pasa es que en aquel entonces se llenó Manizales de los mayores expertos del mundo en vulcanología. Tal cual. Y algún italiano famoso dijo, hombre, lo que pasa es que los volcanes son impredecibles. Un volcán empieza a darle rabia y revienta a los 5.000 años. Y entonces un poco eso es lo que ha pasado. Pero bueno, para no desviarnos, el hecho es que Colombia sí debería tener, como lo demostraron Rivas y Montenegro, capacidad de eliminar la pobreza extrema. Luego, no me atrevo a dar una respuesta dogmática ni categórica. Okay. Como todo en la vida, yo creo, es producto de distintos insumos. Pero, hombre, sí es una asignatura pendiente que Colombia no haya logrado mejorar sus niveles de equidad. Cuando usted estaba en la campaña que hizo estas dos propuestas, le preguntaban o usted qué decía. Es decir, cuando usted me cuenta el concepto, yo tengo una pregunta automáticamente y es, necesariamente para llevarla a cabo,
hay que ampliar la base y eso quiere decir aumentar los impuestos o son dos cosas distintas o con lo que hay reorganizado se podía arreglar la cosa distinto. Sí, yo creo lo siguiente. En primer lugar, me parece que ampliar la base, uno puede ampliar la base y el resultado del recaudo puede ser el mismo. Tal cual, claro. ¿Y por qué? Primera respuesta, a mí sí me parece importante ampliar la base por un problema de apropiación de los ciudadanos de su destino nacional. Es que en la medida en que la base tributaria sea de cierto nivel y de un núcleo de población, por lo tanto muy reducido, pues el que no paga impuestos entonces no le importa la suerte de los bienes públicos. No le importa la corrupción, dicen, bueno, hay unos tipos que se enriquecen ahí, ni que las calles tengan huecos, ni que no funcione el transporte público, porque pues esta no es una empresa de él. Dicen, de acuerdo. Esos otros tipos allá. Yo creo que hay que ampliar la base, aún para personas que terminen no pagando impuestos, pero que por lo menos sientan, es decir, deberían presentar. Hoy, con los avances en la tecnología, es muy posible presentar una forma muy masiva de lo que pudiéramos, de la declaración de renta, sí, así el resultado sea cero. ¿Pero por qué? Porque involucra a la gente en el sentido de comunidad. Somos una comunidad, todos estamos contribuyendo. Unos efectivamente y otros no, pero le cuentan al Estado de qué viven. Además permite los cruces de ingresos, etc. Luego yo creo que hay que ampliar la base. Segundo, sobre el nivel de tributación, no, yo sí creo que hay que aumentar el nivel de tributación, ya no en este momento, porque la pasada reforma de Petro fue importante, yo la apoyé, yo voté favorablemente la reforma tributaria, porque me parece que el Estado colombiano sí necesita mayor capacidad de brindar un piso de solidaridad mínimo que permita esa lucha por la equidad, por una mayor equidad. Este es un momento muy delicado con una economía frágil y que está en dificultades y yo creo que no es una buena decisión. Claro, habrá unos impuestos que a uno le pueden gustar y otros no, pero me parece que en general no es el momento para mayores impuestos. En cambio, sí es el momento. Primero, como usted lo dijo, el tema de la corrupción. Segundo, también de una mayor capacidad de la DIAN. Fíjese que el gobierno contaba con más de 10 billones con B por eficacia de la DIAN y eso no se recaudó. Luego, de todos modos, sí seguimos teniendo unos problemas de evasión muy grandes. Luego, dijéramos uno, en esta materia lo que sí puede decir es que hay variantes, pero yo no estoy en la tesis de que la tesis que imperó y ha imperado en otros países y aquí mismo, que usted baja los impuestos y entonces eso es la panacea, porque entonces los que se enriquecen empiezan a transmitir riqueza por goteo. Eso se ha venido aplicando, esa tesis, sí, sin decirlo muy francamente, sobre todo para el campo. Dice, no, usted agroingreso seguro. Si usted le da plata a los dueños de la tierra y entonces eso gotea a los parceros y a los trabajadores. Yo creo que esa es una tesis equivocada. Me parece que sí hay que dotar al Estado de mayor capacidad. Ahora, problema, que mucho de lo que estamos haciendo es a base de subsidios. Y me parece que esto sí exige una reflexión más profunda. Yo creo que los subsidios, en este momento, hay una necesidad de subsidiar porciones de la población absolutamente desarraigadas. Yo no lo discuto. Luego hay una serie de circunstancias de pobreza extrema que necesitan. Pero hay que tener cuidado con los subsidios por varias razones. Uno, porque deben ser temporales. Si no, usted empieza a crear una sociedad indolente. Algo está pasando en Estados Unidos ya, de decir gente, no, yo vivo del sueldo de la seguridad social y a mí no me interesa trabajar. Entonces, eso va creando, llamémoslo, una especie de molicie. En segundo lugar, pues porque entonces también priva de ese deseo interior de superación, que es una cosa clave en una sociedad. Pero tercero, porque muy buena parte de los subsidios hoy se están yendo a personas que no los necesitan. Ese es un tema grave. Los subsidios en energía. Muy buena parte de los subsidios para familias que están en determinada situación en el Sisbén. Hay subsidios que están
las pensiones, los subsidios de las pensiones son realmente aberrantes. La mayor tajada de los subsidios se la comen las que no lo necesitan. Okay. Luego me parece que ahí nosotros sí deberíamos tener una discusión nacional sobre las características, la durabilidad de los subsidios y el mejor control, que hoy no existe, de la manera como estos subsidios están yendo donde no es. Hasta el punto de que uno pudiera decir que realmente los más pobres a veces no reciben sino unas porciones muy pequeñas de subsidio. ¿Y eso pasa porque no lo han actualizado o porque no hay unas decisiones técnicas al respecto? Eso pasa por todo eso junto. Uno, pues el Sisbén tiene dificultades, Sí. fallas. Muchas veces se nutre el Sisbén de las decisiones de los alcaldes y entonces puede haber algo de politiquería allí mezclada y algo también de corrupción. Tercero, por unos problemas de concepto. Por ejemplo, muchas personas se encuentran en el campo que tratan de contratar una persona con contrato de trabajo formal, con pagando la seguridad social, etc. Y el escogido le dice, no, yo sí le trabajo por esta plata, pero no me pone ni en nómina, ni me paga seguridad social, ni nada, sí. porque yo estoy en el Sisbén. Y entonces si me sacan de allá, Sí. y después, si pierdo este puesto, me toca ir a donde el alcalde a ver si me vuelven a meter al Sisbén. Luego, hay distorsiones. Y tercero, también lo que usted dice, dijéramos, estructuralmente, la concepción de ciertos subsidios está diseñada de manera que no está llegando realmente a donde más se le necesita. Que eso, perdón, pasa, lo que usted estaba diciendo también pasa en Estados Unidos, pero entonces si hay una decisión consciente, por ejemplo, del ciudadano frente a trabajar menos tiempo. Pero digamos que eso sí lo sabe muy bien el sistema de impuestos, Claro. es porque Puede, para coberturas, por ejemplo, Sí. en medicina y demás, pues sí, la escala, porque allá el problema también es el sistema de salud. Entonces, paciente con diabetes, por ejemplo, entonces es preferible para él ganar menos plata Claro. y no trabajar más tiempo para cubrir los medicamentos, que eso es toda un enredo ahí. Me llama mucho la atención el tema de ampliar la base y le encuentro sentido sobre todo porque si se trata de conectar realmente el país, obviamente invertir en infraestructura en una región apartada y no en el centro pues va a ser más costoso, es decir, que pues, sí necesita más recursos. claro. Ahora, déjeme, le pongo un caso patético que yo sé que es tremendamente discutible. Y con esto corro un riesgo enorme porque lo voy a decir a título de reflexión. Ok. Para que, dijéramos, no me insulten demasiado. Ok. Que me Entonces insulten un estamos poquito, pero no tanto. Vamos a estar listos pues para Vamos a los... estar listos. Es lo siguiente. Para la troleada. Dijéramos, suena como un talismán Ok. la educación universitaria gratuita. Entonces todo el mundo aplaude. Bravo, sí, muy bien. Y claro, pues, de entrada uno dice, pues eso es lo que hay que hacer. Pero si usted analiza en detalle, encuentra que ahí sí que más usted termina subsidiando a personas que necesitan menos que otros. Es decir, las capas más pobres de la población ni siquiera terminan la primaria o el bachillerato. Entonces no Ok, acceden a la entiendo. universidad. Entonces cuando usted hace la universidad gratuita, en economía alguien paga el almuerzo. Es que realmente nada es gratis. Sí. Yo, como dije ahora, la plata no la dan los árboles. Eso de algún lado sale. Cuando usted va a ir a Estados Unidos la gente piensa que sí. Bueno, sí, pero no es así. Pues no es. Entonces usted entra a la universidad gratuitamente, siendo un hijo de una familia mediana, de clase mediana. Usted recibe un subsidio y eso está bien en principio porque es un incentivo para que estudie, para que los colombianos salgamos adelante, para que estemos más capacitados. Pero claro, eso le cuesta al Estado y con eso usted está privando a muchas personas de la posibilidad, por la expansión del sistema educativo, de ingresar al mismo. De hecho, las personas más pudientes se van a la universidad pública sencillamente porque les sale gratis y entonces todos los colombianos terminamos pagando eso, subsidiando a personas que si pagaran matrícula y algún estipendio,
ese se utilizaría para recoger a los más pobres y a los que no tienen recursos, ¿no? Claro. Esa es una discusión. Sí. Repito que... Pero le entiendo la intención. A uno lo insultan por decir esto, por eso estoy siendo cuidadoso de decir, bueno, lo pongo a título de discusión pública. Que sería interesante hacerse una pregunta. Hacerse esta pregunta, ¿qué tanto es digno de aplauso el que toda la educación pública sea gratuita cuando eso termina desfavoreciendo no necesariamente a los más pobres? Claro, e incluso si fuera educación gratuita para la estratificación que propone pues el sistema colombiano, aún así le entiendo el sentido de pues es que la mayoría de aquellos ni siquiera alcanza a ingresar a la universidad. No alcanzan ni a terminar los niveles de básica y media. Y además también se ve que lo que usted acaba de mencionar, el acceso a la educación pública universitaria, en muchas ocasiones, no sé si en todas, por eso no generalizo, pues requiere unas pruebas de admisión que son bastante exigentes, para las cuales un estudiante de un colegio privado está mucho mejor preparado versus, claro. Pero esa ya es otra discusión. Esa es la cancha desequilibrada. De acuerdo. Y entonces, volviendo a la tributación, porque falta un pedacito, es la siguiente. Dijéramos, la norma general es que la tributación tiene que ser progresiva, es decir, que paguen más los que más ganan. Ok. Eso dijéramos que es una norma universal. Pero ¿qué ha pasado en Colombia? Es realmente muy interesante. En la época de la colonia, eso no era así, porque no existían los impuestos directos, o sea, no había impuestos sobre la renta. Okay. Los impuestos eran los que se llaman indirectos. Entonces era por el sacrificio de ganado, por la producción de quina, por la producción de tabaco. Los impuestos indirectos son menos progresivos porque castigan por igual al rico o al pobre. Así es. Es la versión colonial de lo que hoy es el impuesto, el IVA. El IVA es ciego porque si usted va y compra en Carulla, un yogur le cuesta lo mismo a usted que al dueño del Grupo Aval. Entonces, no están dotados de suficiente progresividad. Algunos dicen que sí un poquito, que porque los ricos consumen más, pero realmente eso es una ficción. El impuesto indirecto no es progresivo en esencia. Entonces, durante la colonia no tuvimos impuestos directos. La primera manifestación de impuesto directo en Colombia surgió en la Constitución de 1821. Allí por primera vez ya en Colombia, fuera de la corona española, se dijo que constitucionalmente los impuestos debían ir hacia la progresividad. Okay. Pero ¿cómo le parece que eso duró muy poco? Esa norma se derogó rápidamente y volvimos a la versión republicana de la tributación colonial, que era básicamente nuevamente el impuesto al degüello, el tabaco, los licores, etc. Sí. Luego, muy tardíamente, mucho más adelante, ya empezó la idea de obligar al sistema tributario, incluso constitucionalmente, a unas ciertas características, entre ellas el carácter progresivo. Pero después de tener esto un cierto auge más ideológico que real, porque la administración de impuestos siempre era ineficiente, etc., vino una regresión por una razón que a mí me parece que más bien es funcional. Los impuestos indirectos son más fáciles de cobrar. Sí. El yogur de que usted está hablando, pues usted compra el yogur y ni se da cuenta, pero ahí está. Ni se da cuenta, exacto. Y el recaudo es facilísimo, es casi un problema de contabilidad. Pues. De acuerdo. Entonces, hoy tenemos una alta tributación indirecta, repito, por necesidades más bien funcionales, pero con una de medio matización, para no decir derogación, del criterio de la progresividad, que es el criterio racionalmente plausible, es el que más gana, más paga. Más paga. Entonces aquí con el IVA estamos teniendo unas distorsiones. Repito, se entiende que son necesarias, los economistas dicen, pero ¿qué hacemos? Cobrar el impuesto sobre la renta es mucho más difícil, etc. Luego, ahí sí hay una cierta deformidad de nuestro sistema tributario, bueno, y del de otros países. Esto pues no solo pasa en Colombia. Por eso se ha vuelto también de moda las demandas contra las reformas tributarias. Okay. Porque la noción constitucional de los impuestos antes no existía. Ya. Se convivía con el impuesto indirecto y como que nadie se peleaba con eso. Pero hoy,
Fíjese que siempre que hacer una reforma tributaria empiezan discusiones. En este momento hay una muy interesante, que está como en la mitad de esto que estoy diciendo, que es el impuesto al patrimonio. Porque en general la tesis filosófica central es paga más el que gana más. Pero el impuesto al patrimonio no es que esté ganando más. El patrimonio es resultado de lo que ganó, pero tributó cuando se lo ganó. Luego dijéramos que es lo que sostienen algunos, que el impuesto al patrimonio ya está pagado y que es como una especie de doble tributación. Okay. Frente a eso también hay tesis, sobre todo Piketty, hay una serie de economistas ahora que dicen, no, de todos modos la acumulación patrimonial debe ser gravada, porque ese patrimonio, generación tras generación, lo que va haciendo es aumentar la acumulación de riqueza. Uh-huh. Una cosa que a la gente se le olvida. En esta discusión hay un elemento crucial del cual no se habla, que son las herencias. Hay muchos pensadores que dicen, no debe haber sucesiones. Usted consigue su plata para su vida, que cada generación busque su platica. Entonces sus hijos, pues trabajen, mijos, porque yo ya lo que conseguí me voy a morir y eso debe ir a los pobres, al Estado, al ICBF. Teorías, ¿no? Teorías, sí, teorías. Pero la que la gente se le olvida es que uno de los que dijo que había que acabar con el impuesto de sucesiones fue Alberto Lleras, que no era ningún comunista. Con ese criterio de decir, no, pues que cada generación se juegue su vida. Sí, se la rebusque. Que esa sí es una forma hacia la igualdad. ¿Por qué? Porque evita las concentraciones. Muy buena parte de las riquezas se forman por virtud de las sucesiones, ¿no? Claro. Y de la continuación del... Y ahí en esto también... con este me van a insultar es del otro lado, ¿no? Bueno. Está bueno. Entonces, para que reciba de ambas partes. Para recibir de ambas partes como San Sebastián. Entonces me parece que lo dejo también como una fórmula de reflexión para Colombia. Es decir, el impacto del impuesto sucesoral en la igualdad. O más bien en la perpetuación de la desigualdad, ¿no? Me gustan estas reflexiones de este episodio, sobre todo porque son temas bastante candentes en época de campaña. Pero una vez la cosa está fría, o el tiempo frío que nosotros llamamos, entonces a todo el mundo se le olvida y siempre cobra vigencia, o cuando hay un nuevo proyecto de reforma tributaria o cuando hay campaña. Pero a mi manera de ver, pues hay tanto ruido en esos momentos que es mucho más difícil. Pues, y se pierde en medio de la demagogia. Y ahora, como lo que estamos dedicados es a la ferocidad y al insulto, ya casi nadie reflexiona. Todo esto empieza a ser accidental porque la gente lo que quiere es en un trino insultar en 150 caracteres y con eso despacha su ideología política, ¿no? Una tragedia. O en un hilo de 3000. Sí, bueno. Nos quedan unos episodios todavía. Correcto, sí, bueno, señor, muchas gracias. Bueno, estuvo bien. Estuvo bueno. Es un poco abstracto, pero yo creo que puede ser interesante. Y la temporada tiene colorcitos distintos, entonces también la hace heterogénea y divertida, pues. Muy bien, seguiremos, mi estimado Octavio, en esta tarea. Así es.